Muy bien, comenzamos a grabar la clase. Para que así después, si a alguien le interesa, pueda ver, hacer una revisión de lo que expliqué, algo que escuchó, que dijo. Igual ustedes pueden preguntarnos las dudas que van surgiendo, me preguntan, me paran en la explicación, me pueden interrumpir, me dicen, este ejercicio no entiendo, quieren que me expliques, o no entendí lo que dije. A ver, ejercicio, problema dice 14. Vamos a seguir viendo esto y voy a avanzar. De lo que sí voy a avanzar es todo esto es estática, ¿no? Todo esto es referido a estática. La estática es la rama de la física que estudia los cuerpos, ya saben, en reposo. ¿Sí? Acá se supone que todos los cuerpos están en reposo. A ver, tienen que tener la cartilla a mano porque, a ver, yo voy explicando el ejercicio y necesito que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Vamos a hacer el ejercicio 14 que está ahí. Dice, ahí tiene un esquema, todo. No se asuste cuando vean los dibujos, no pasa nada, ¿sí? O sea, el hecho de que tenga un enunciado ahí, o sea, que tenga un dibujito, no es que el ejercicio es más complejo, no. Es lo mismo, no pasa nada, ¿sí? Dice, un bote empujado por la corriente del río está amarrado como muestra la figura. Si el ángulo alfa es de 30 grados, pues yo no voy a hacer, ahí está la corriente, no me voy a poner a hacer detalladamente la cuenta. Ese es el bote, vamos a poner una línea de acción, y está amarrado, hay un punto A, hay un puntito, entonces está así, ¿no? Sol, ahí te he enviado un mensaje, ¿no? Para que lo puedas compartir. No sé si te llegó. Fíjate, te envié un mensaje ahí para que lo puedas compartir. O si a alguien más le interesa sumarse. Te mando un mensajito, Sol, fíjate si te llegó después. Bueno, es una lancha, un bote, como le quieran llamar. Está amarrado, está sujetado, ¿sí? O sea, la corriente eléctrica, la corriente, digo, del agua, impulsa a este bote hacia adelante, ¿verdad? Pero no se va porque estos cables lo sostienen, está agarrado, está amarrado ahí, ¿eh? Ahí ponemos flechas porque ya sabemos que los vectores, las fuerzas se representan mediante vectores. Son cuerdas. Esta es la cuerda 1. ¿Por qué pone T ahí? ¿T de dónde proviene esa T? De tensión. Porque son las tensiones que hacen las cuerdas estas. Dice, bueno, si el ángulo es alfa es de 30 grados, acá me dice que esto vale, no me pone alfa, vale, pone directamente el valor, 30 grados. Y este también vale 30 grados. ¿Qué más dice? Y el valor de las tensiones de las cuerdas son T1 igual a T2 igual a 100. ¿Sí? T1, 100 dice, ¿no? 100 newton. O sea, esta cuerda tira en esta dirección con una magnitud de 100 newton. Y T2 también vale igual. ¿Cuánto vale? 100 newton también. Esos son los valores que hacen las tensiones. Bien, dibuje un esquema de la situación, que en realidad ya está hecho ahí, planteada en una hoja e indique las fuerzas que actúan sobre el bote. Resuelve el sistema gráficamente, eso no lo vamos a hacer gráficamente, para determinar la fuerza que actúa la corriente de agua. No lo vamos a hacer en forma analítica, no en forma gráfica. Porque para representar esto tenemos que hacer una escala y todo eso, y no tiene sentido que lo podamos resolver gráficamente si sabemos que esto como va a ser de esta modalidad de indicar la opción correcta, no creo que les pidan que dibuje, pero sí voy a hacer lo que pide ahí un esquema de la situación, que este es el esquema de la situación, pero en realidad lo que pide ahí dice esquema de la situación plantea en la hoja, esto, indique las fuerzas que actúan. Eso sí voy a ver. Eso es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, que es dibujar el cuerpo. El diagrama de cuerpo libre es dibujar el cuerpo solo, indicando las fuerzas que actúan. Si pudiéramos hablar con este bote, vamos a suponer que el bote hablara,
yo le preguntara, ¿qué fuerza sentís que actúa? ¿Qué va a decir vos? Va a decir, siento que la corriente me tira hacia adelante. Eso no pone un nombre, ¿eh? No pone fuerza de la corriente. Después decir, y siento que una tensión me tira en esta dirección. T1. Y por este lado, otra tensión me tira en esta dirección. Eso es lo que digo, o sea que son tres fuerzas. Eso es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Es dibujar, ¿verdad? Al bote y expresando, indicando las fuerzas que actúan. ¿Ves? La unidad del río, del agua, todo. Vos pones el cuerpo y estás indicando ahí cuáles son las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Bien. Ni siquiera hace falta poner los valores, pero bueno. Ya se sobreentiende que esos son los. Claro, lo sacamos de acá. La tarea nuestra es encontrar, yo quiero encontrar cuál es la fuerza que hace la corriente, esta agua, ¿verdad? Que empuja el cuerpo hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrar eso? Primero quiero que sepan, ya lo dijimos la vez pasada, esta rama es estática y los cuerpos están en reposo. ¿No? La estática es la rama de la física que incluye los cuerpos en reposo. Todos los ejercicios de estática, siempre se va a cumplir que en estática se cumple siempre, en estática siempre se va a cumplir que la sumatoria de toda la fuerza es igual a 0. De todas. Vos sumás, lógicamente, vectorialmente, y siempre la sumatoria va a ser igual a 0. O sea, esta fuerza más esta, todo vos sumás todo eso y va a ser 0. A ver, cuando digo sumar, no es que voy a hacer 100 más 100 más esto, no. No se suman así porque estas no son colineales. Cuando dice la suma, se refiere a la suma vectorial, no a la suma de sumar los números. No es que sumamos los valores numéricos. Bueno, ¿cómo encuentro yo esa? Así van a trabajar con el ejercicio de estática. Me quiero que vean cómo van a hacer. Todos los ejercicios de estática, ese, el punto que viene. O sea, cuando ustedes encuentren un ejercicio, como el del monito que viene ahí en el ejercicio 15, que hablo del mono ahí. Ahí está, ¿lo vieron ese mono que está colgando ahí? Bueno, ese mono que está ahí. En todos esos ejercicios hay un cuerpo donde actúan fuerzas y la sumatoria siempre es igual a 0. Siempre se va a cumplir eso. Bueno, ¿ustedes cómo van a entrar? ¿Y cuál es la pregunta siempre? Por lo general es el valor de la fuerza, es lo que por lo general siempre pregunto. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de ejercicio entonces? Vamos a hacer de la siguiente manera. Sabiendo, así, vamos a llevar un sistema de coordenadas. Lo voy a borrar, esto lo borro, ¿no? No quiero hacer eso. Lo llevamos un sistema de coordenadas. Siempre van a trabajar con un sistema de coordenadas cartesianas conveniente. Y acá vamos a poner las fuerzas que habíamos dibujado de encima. Fíjate que todas estas fuerzas como que concurren a un punto. Para identificar cuál es el punto ese de concurrencia, se unen todas las fuerzas, ¿dónde es? Ahí. Bueno, o sea, es el punto de concurrencia. Entonces, esta fuerza la vamos a poner acá. Que eso es lo que quiero buscar, eso es lo que quiero encontrar, cuánto vale, es determinar la fuerza que actúa. Bien, eso es lo que quiero buscar. Tenemos por este lado la tensión del cable, esto es como arrastrar y pegar acá, ¿sí? Es este T1, y que forma un ángulo de 30 grados con una dirección horizontal, como si fuera un piso esto, ¿eh? Entonces acá es 30 grados. Y luego T2, también lo arrastramos y lo pegamos acá, que también forma un ángulo de 30 grados. Son iguales en realidad, son iguales. Entonces acá pusimos las fuerzas que actúan en el bote, lo pusimos en un sistema, así tiene que trabajar, en un sistema de coordenadas cartesianas. Bien, es el paso 1. Ubico entonces las fuerzas en un sistema de coordenadas. Ahora, ¿qué se hace?
se va a descomponer, por eso yo le enseñé en una de las clases a descomponer. Van a descomponer las fuerzas. Tienen que descomponer las fuerzas. Van a poner así, miren. Vale, vamos a descomponer primero T1. ¿Se acuerdan que eso enseñamos? ¿No? En una clase nos enseñamos cómo se descompone. Este se llama T1. La componente se va a llamar X1. La componente, no, perdón, este es Y, porque es vertical. Y este horizontal, X1. Lo mismo tengo que hacer con la componente T2. Lo mismo, el componente. Lo voy a hacer un poquitito más largo para que pueda, porque si no, va a quedar todo amontado. Ahí va a ir. En realidad tiene la misma magnitud ahí, pero no importa. Este va a ser T2X. Y en la dirección de Y tengo este vector que es T2Y. Entonces, cada fuerza se descompone en los ejes. O sea, he buscado las componentes, ¿verdad?, de cada vector. No he buscado, he marcado los componentes. Ahora lo vamos a ver cómo usar por completo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito. Me dan la situación, identifico cuáles son las fuerzas que están actuando y lo representamos acá en un sistema de coordenadas cartesianas. Esta fuerza horizontal está acá, F, que es la fuerza que empuja la corriente. Esta tensión 1 lo traslado así, ¿ven? Pero acá, siempre en el punto ese de concurrencia, donde se unen las tres fuerzas. Siempre hay un punto que donde se unen las tres. Ustedes proyecten el vector y bueno, siempre van a encontrar ese punto de concurrencia. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, vamos marcando cuáles son las fuerzas que van actuando. Creo que sí se ve, sí. Bueno, entonces esta también lo mismo. Bien. Una vez que hemos marcado las fuerzas, vamos a empezar a descomponer. Van a tener que usar eso que había dado la vez pasada, ¿se acuerdan? Pero si lo recuerdan, para sacar f de x era f por el coseno, para allá la componente en x, para allá la componente en y era f por el seno, ¿se acuerdan que dimos esto? Esas son las componentes que vamos a usar para cada vector. Vamos con T1. A ver, antes de que haya las componentes, vamos a poner la sumatoria acá. Acá al costado. Recuerden que todo el ejercicio de esta clase siempre se va a cumplir. Vean acá. En el eje de las X, ¿qué fuerza actúa? En la dirección positiva tengo F. Vamos por acá. Sumatoria de fuerzas en X. Que tiene que ser igual a 0, por supuesto, ¿no? Porque es estática. Está en reposo, no se mueve, esta lancha, este bote está ahí, no se mueve, siempre la sumatoria igual a 0. Bueno, en el eje X, acá está el eje. ¿Qué fuerza ven acá? F, que es positiva, porque está en la dirección del eje positivo. Sigo por acá, ¿qué más tengo acá? Acá tengo TX1, ¿ves? Este vector que está ahí, TX1. Negativo, porque está en la dirección de la X negativa. Y acá tengo una flecha más que corresponde a T2X. O TX2, lo mismo. TX2. TX2. Bueno, TX2. ¿Y qué más? Y TX1. Esos son los vectores que están en la dirección de X. Son estos. Era fuerza, X1, TX2. Igual a 0. Igualamos a 0. Siempre igual a 0. Siempre que esté en reposo. Que no se mueva todo esto, lo ponemos igualado a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Y en Y qué tenemos? Hay que hacer en X y en la dirección de Y. Ustedes, este vector 3 ya se va. Se olvidan. A ustedes les quedó solamente estas 3 y estas 2. No hay más. No hace falta dibujar de nuevo, pero es como que ha quedado F, ha quedado una hacia arriba acá, pero así, digamos,
si lo tuviéramos que dibujar como queda hoy, como que queda así. Repito, no hace falta dibujar. Es como que queda así. Tx 2 y por acá Tx1. Entonces, en el eje X hemos marcado F positiva. ¿Quién más? Fx2 negativa porque está hacia la izquierda, a la derecha apuntando para aquel lado, y Fx1 también negativo. En el eje Y, ¿qué tenemos? Sumatoria de las fuerzas en Y. También igual a 0 porque no se mueve. ¿Qué tenemos en Y? Las que están hacia arriba son positivas. T y 1 menos T y 2 igual a 0. Recuerden que nuestro objetivo es hallar esto, miren. Esto. Eso tengo que buscar. Y ese F aparece en la primera ecuación. En esta que está acá. De acá va a salir la solución de lo que a mí me pide. La verdad que esta, aunque pusimos ahí esta ecuación, no la vamos a utilizar, no me va a servir. Porque ahí no está, o no aparece. ¿Sí? Acá está hecho. Ahí está lo que quiero. ¿Lo ven? Entonces vamos a despejar este. ¿Cómo andamos con el tema para despejar? Vamos a pasar todo para allá, ¿sí? Quiero conocer F. Ya me copiado esta ecuación, yo lo voy a borrar porque no voy a utilizar esta porque no me aparece F acá. No es necesario. Acá está lo que yo quiero. F. Hacemos los pasajes térmicos. Esto es negativo, pasa positivo. Tx2. ¿Qué más? Este es negativo, también pasa positivo. Tx1. ¿Ves? Ahí tengo este. Despejado, ¿se entiende, verdad? Esto estaba negativo, lo pasé al segundo miembro positivo. Esto está negativo, lo pasé al segundo miembro también positivo. Bueno, ahora sí viene la parte de la descomposición. Estas componentes no las puedo dejar así, tengo que descomponer con estas fórmulas que ya habíamos dado en clase anterior. Esto lo vamos a usar permanentemente en este tipo de ejercicio. La componente de X siempre se saca, la componente de X se saca multiplicando al vector, en este caso T se llama vector, por el coseno del ángulo. O sea que en nuestro caso sería así. A ver, yo quiero la componente de X, ¿verdad? Entonces va a ser T2 por el coseno. ¿Por qué llamo T? Porque se llama T. Acá se llamaba F. Entonces, como este se llama T, llamamos T. T2 por el coseno del ángulo. De forma, acá T2 acá. ¿Cuánto forma el ángulo ahí con el eje X? ¿Cuánto dice que forma? 30 grados. Recuerden que siempre es el ángulo con el eje X. También lo dijimos. Ese alfa es con el eje X. 30 grados. Bien, la componente esa. Igual que esta, estamos con la componente de X. Recuerden que como se llama T, le llamamos T. Es multiplicar T1 por el coseno también de 30. T1 ahí, también vale 30. Y ya prácticamente tenemos resuelto nuestro ejercicio. Porque solamente tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale T2? El enunciado decía que T1 y T2 son iguales. Que valen 100 newton. Tengo que sustituir simplemente y reemplazar. Entonces T2 es igual a 100 newton. Multiplicado por el coseno de 30 grados. T1 también tiene el mismo valor que de 100 newton. Multiplicado por el coseno de 30. Bueno, y esta parte linda porque solamente hacemos la cuenta con la calculadora y eso es el ejercicio. Ese es todo el ejercicio. Saco una calculadora para hacer las cuentas. Voy a poner como dice ahí, 100 por coseno de 30 grados más 100 por coseno de 30, no sé si ustedes lo están haciendo también, me da 173,5
Pongamos un decimal, ¿ah? 173,2. 173,2. Y ese es el valor de la corriente. Vamos, yo quiero que hagamos mucho de este tipo de ejercicios, porque puede ser que al comienzo, bueno, no sé cómo si han entendido o no, pero quiero que lo vayan manejando, porque son mecánicos estos ejercicios, entonces quiero que vayan aprendiendo la mecánica de esto, para que cuando le den uno, ustedes sepan cómo lo van a plantear. Ahora voy a pasar a uno más, por eso quiero insistir en hacer varios de estos para que le vayan agarrando la mano. Pero todos, en definitiva, se hacen de la misma manera. Ya termino el ejercicio, eso es todo. Me dan la situación, el dibujo, si es que le dan, ustedes interpretan cuáles son las fuerzas, que ya estaba a la vista, porque estaban indicadas, todo. Entonces, las fuerzas que están actuando acá, las tenemos que indicar acá, las tenemos que pasar, expresarlas, escribirlas acá, en un sistema de coordenadas, de X y de Y. Fíjense que acá estaba. Este vector F, vengo y lo puse acá. Esta fuerza de T1 lo trasladé y lo puse acá. Siempre buscando, por supuesto, un punto de concurrencia, de unión, que acá lo tienen que ver. Y ese es el punto de unión. Acá está T2, también lo trasladé. Por supuesto que después, una vez que trasladamos los vectores, indicamos el ángulo, ¿no? Poner los ángulos. T1 formaba un ángulo de 30 grados, por eso le puse 30. T2 formaba 30 grados, le puse 30 grados. Una vez que marcamos los vectores y ¿qué hacemos? Vamos a descomponer. La componente vertical, T1 está acá, se llama T1, la componente horizontal está acá abajo. Y acá está T2, la componente vertical, la componente horizontal. Una vez que marcamos las componentes, plantamos esto que es fundamental, que es lo que resuelve nuestro ejercicio. Es decir, en la sumatoria de la fuerza en toda la dirección de X tiene que ser igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces dicen, a ver, en la dirección de X, ¿qué tengo? F, positivo. Bien, para este lado, ¿qué tengo? F, el TX1, TX2. Negativos porque están para la izquierda. Cuando ustedes pusieron esto, ahí, y ahí tiene que salir la solución de ahí. Porque van a reemplazar supuestamente valores y de ahí tiene que salir la solución supuestamente. ¿Sí? Después en la dirección vertical, que hemos puesto, lo hemos borrado porque no lo íbamos a usar, porque ahí no me aparecía F, que es lo que yo necesitaba. Entonces por eso lo he borrado. Lo pueden dejar ahí, pero no lo usamos. Y una vez que ya que hemos planteado acá la ecuación de espejo F, de espejo F paso TX2, TX1, lo despejo, lo pasamos al segundo nivel. Y vamos reemplazando cada una de estas, tenemos que hacer, por supuesto, la descomposición, usando esto que es muy importante, que ya lo dije, que lo marquen en una hoja, ¿no? Esas fórmulas que tienen que estar en la misma memoria. La componente de X siempre va a ser F por el coseno del ángulo. La componente de Y va a ser F por el seno del ángulo. Siempre va a ser así. Y a tener en cuenta, el ángulo siempre es con el eje de las X. ¿Sí? Siempre tiene que aparecer el ángulo acá, tiene que ser respecto del eje de las X. Bueno, hemos reemplazado, hicimos la descomposición. Para TX2, TX1, reemplazamos los valores porque teníamos el ángulo, teníamos cuánto valía la fuerza P. Y bueno, y hemos calculado ya eso con la calculadora. Y ahí queda. Pasamos al ejercicio del monito, que es el que le sigue. ¿Cuál les pone la solución acá? ¿Se entendió lo que hice? Hola, ¿se entendió? Tenemos que hacer más. ¿Sí? Bueno. Volvamos.
Estos se llaman, estamos en estática. Ustedes alguien me pregunta, ¿qué están viendo? Estática. ¿Qué es la estática? Es la rama de la física que estudia todo cuerpo en reposo. O sea, todo lo que ustedes ven acá, ese cuerpo no se mueve, permanece en reposo. A ver, que no se mueva no quiere decir que no hay fuerza, sino que están, pero las sumas a todas y es igual a cero. Es igual a cero. No voy a hacer dibujo, no me pidan que dibuje ese mono, no, yo para el dibujo no es lo mismo, ¿no? Es más, no sé cómo voy a hacer. Voy a hacer como si fuera una persona y no necesariamente mono, pero bueno. Mono, una persona, lo que sea, es lo mismo. Bueno, la cuestión es que este monito está así como agarrado, sujeto ahí a dos cuerdas. Dice, un mono de 30 kilogramos de masa. O sea, mirá la masa del monito. Lo voy a poner acá. Mira un poquito la cámara. La masa de este mono es de, ¿cuánto dice? De 3 kilogramos. Bueno, vamos leyendo y vamos poniendo datos. Se encuentra colgado de la rama de un árbol, como muestra la figura. Considere para la aceleración de la gravedad 9,8. Bueno, la gravedad, trabajamos con gravedad 9,8. Ya van a ver para qué son estos dos datos. Ya van a ver para qué. Punto. Realizo un esquema indicando en él las fuerzas que actúan sobre el mono. Las fuerzas que actúan sobre el mono. Eso es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. ¿No? El diagrama de cuerpo libre. Suponiendo que el mono se encuentra en equilibrio, ¿ves? Siempre estática, siempre está en reposo, está en equilibrio. Siempre, cuando me dicen estática, uno ya sabe que o está en reposo, porque no se mueve, o también decimos que está en equilibrio. Siempre se cumple eso. Y si se cumple eso, quiere decir que lo que pusimos ahí, las sumatorias, vos sumás toda la fuerza de X en la dirección que vos sumes, siempre va a dar 0. ¿Viste? Yo le digo de herramienta, bueno, esa es la herramienta que resuelve el ejercicio. Es saber que la sumatoria de todas las fuerzas que están involucradas, ¿verdad? Que están actuando, que interactúan con cierto cuerpo, en este caso un mono, es igual a 0. ¿Qué más dice? Suponiendo que el mono se encuentra en equilibrio, en la posición dibujada está en equilibrio, no se está cayendo, ni está quieto ahí, está colgado así, está quieto. Determine gráficamente el valor de la fuerza que el mono realiza. A ver, no lo va a hacer gráficamente. Sí lo voy a contar cómo se lo puede hacer. Lo que pasa es que necesitamos, tengo que hacer una escala. Si ustedes tienen regla y todas esas cosas, sí lo podemos ir haciendo ahí. Pero les cuento que estos ejercicios, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les decía que parecía ser que todo lo armó así a la volada, todo rápido? Hay muchos de los ejercicios que están ahí que han sido extraídos de las páginas de internet, páginas web. O sea, no son inventados por ellos, nadie se le ocurrió, a ver, inventemos un mono que esté colgado ahí y pidamos que saquemos la atención de la cuerda, no. Son ejercicios que son extraídos de alguna página. Así. Bueno, y en esa página pedía que se lo resuelva gráficamente. Bueno, yo lo voy a resolver en forma analítica, este ejercicio, ¿sí? En forma analítica. Y sí lo voy a contar también cómo se hace en forma gráfica. Bueno, ¿qué más tenemos? Nada más. ¿Eso es todo? Sí. Pide entonces, realice un esquema de una situación, determine gráficamente, no lo vamos a hacer gráficamente, lo vamos a hacer analíticamente,
el valor de la fuerza que el mono realiza. El valor de, o sea, el mono está haciendo fuerza, sí, acá está haciendo fuerza para no caerse. Es como sacar en realidad la tensión de la cuerda. Porque el mono tira con cierta fuerza para no caerse, pero también la tensión lo tiran hacia arriba. O sea que tenemos que sacar esto, las tensiones que hacen las cuerdas. ¿Qué fuerza más actúa sobre el mono acá? Si pudiéramos hablar con este mono y le preguntamos qué fuerza siente que actúa, ¿qué va a decir este monito? Va a decir, bueno, siento que una cuerda me tira hacia arriba, esta cuerda me tira en este sentido también hacia arriba, y también siempre está presente la gravedad. El tema de la gravedad siempre está presente. O sea, el peso del cuerpo. Voy a decir, ¿dónde está el peso acá? No lo tengo el peso en forma explícita, pero me dio como información la masa y la gravedad. Y es suficiente para poder determinar cuánto es el peso. Porque el peso, anoten como fórmula, en la fórmula de ayuda a memoria, el peso del cuerpo se calcula multiplicando su masa por la gravedad. La masa, para nuestro ejemplo, sería 3 kilogramos. La masa, 3. Y la gravedad, 9,8. Entonces multiplicamos, alguien que multiplique con la calculadora, 9,8 por 3, 9,8 por 3, y obtenemos 24,2. 24,9. 29. Bueno, cuando ustedes multiplican, les cuento, esto tiene que ver con el sistema internacional, cuando la masa está expresada en kilogramos y la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades del sistema internacional, el peso siempre va a queda dado en Newton, queda expresado en Newton. Entonces, el producto de esto me devuelve Newton. Ese es el valor del peso. O sea, ese monito pesa 29,4 Newton. Bueno, recuerden que la tarea nuestra es encontrar la tensión del cuerpo. Tengo una información más que no hemos anotado en el dibujo, que es, aparece un ángulo de 130 grados. Dice que esa medida del ángulo es de 130 grados. Acá también. 130 grados. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a indicar cuáles son las fuerzas que hacen. Recuerden que todas las fuerzas estas tienen un punto de concurrencia, un punto donde se unen, donde se intersectan las tres fuerzas. Ponemos un sistema de coordenadas y vamos a indicar acá, esta es la dirección X, cuáles son las fuerzas que actúan en este animalito, en este mono. ¿Cuál es el punto de concurrencia? Bueno, si proyectamos la fuerza esta, ahí, creo que ahí tenemos a la vista que este sería el punto de concurrencia. Ahí es donde se unen, donde nacen las tres fuerzas. Tenemos hacia abajo. El peso es como trasladar esto. Este es el peso. Vertical. Acá. Vertical el peso. Ahí. ¿Qué más? Este es el peso. Esta componente T1, que es la que hace la soga, o que es la fuerza que hace el mono con su mano izquierda para no caerse. Esto es como a ver, como se señala el marcador. Esto vengo, traslado como acá. Ahí. Lo mismo hago con T2. Se traslada también de la misma manera. Vengo y coloco acá. Me hace un poquito más largo.
¿Lo ven? Hemos trasladado la fuerza acá. Siempre se va haciendo así el procedimiento mecánico que siempre se hace. Bueno, ahí tengo que indicar cuánto van los ángulos. Tengo que indicar cuánto valen los ángulos. A ver, ustedes saben que yo siempre les digo que marquen el ángulo respecto al eje X. Respecto al eje X. Acá me dice que esta fuerza o este vector T1 forma 130, pero midiendo desde acá, desde esta vertical. Es como si acá marcaría 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120, 130. Pero yo necesito saber este vector, que es este, cuánto forma con la dirección horizontal. Ahí. ¿Cómo puedo saber cuánto es ese valor? A ver, todo esto es 130. ¿Cuánto es un ángulo que gire hasta ahí? ¿Cuánto hay acá? Ese cuadrito me dice que es 90 grados, ¿verdad? Claro, esto vale 90 grados. Entonces, a ver, 130, le quitamos la diferencia, que es los 90, y me va a dar cuánto vale eso. ¿Entienden entonces, verdad? Porque esto es 90, ahí es 90 grados. O sea, repito, si esto gira así, es 90. Pero hasta ahí es 130. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto le falta 90 para llegar a 130? 130 menos 90 es 40. Quiere decir que acá es 40 grados, ¿eh? O sea que el valor del ángulo de T1 respecto de la horizontal es 40 grados. Y el lado izquierdo se repite la misma situación, porque dice 130 también. Hasta ahí es 90 y hasta más arriba es 130. Esto vale 90 grados, y hasta arriba, hasta el punto más arriba es 130. 130 restado, ponemos 130, le vamos a restar los 90 y es para 40 también. Son iguales porque es el mismo ángulo. 40. Y ahora sí tengo las fuerzas representadas en un sistema de coordenadas. Ahí está, ahí están representadas. Bien, y ahora vamos a hacer la descomposición. Vamos a descomponer las dos fuerzas. Y ahí quiero hacer una pequeña aclaración, que en realidad cuando pase esto, que tengan el mismo ángulo, siempre va a pasar que los dos vectores van a ser iguales, o sea que la tensión de las cuerdas son iguales. O sea, T1 va a ser igual que T2. Solo cuando el ángulo sea igual. Solo cuando los ángulos son iguales acá, el ángulo que forma con el eje X, entonces ya puedo asegurar que el valor de la fuerza van a ser iguales. ¿Sí? Bueno, sigue. Vamos a marcar los vectores. Vamos a bajar pues. Ahí tengo una. Ahí tengo uno de los vectores. Se pone el marcador. La componente del vector 1, de T1, se va a llamar TX1. La componente vertical, esta se va a llamar TI1. La horizontal es X, la vertical es Y. Esto lo hice un poquitito más largo, porque en realidad, como el ángulo es el mismo, deberían tener la misma longitud, pero va a quedar como muy amontonado. Entonces lo hice un poquitito más largo para que lo pueda representar acá. Este es T2, entonces la componente vertical se va a llamar TI2. La horizontal, siempre las horizontales son X y las verticales son Y. Esta horizontal se llamará TX2. Siempre ven el procedimiento, siempre el mismo procedimiento.
interpreto cuáles son las fuerzas que hay y traslado todo un sistema de coordenadas. Y ahora el paso que sigue es hacer las sumatorias. En X y en Y. Vamos a poner un poquito la cámara para que ponte acá. Y vamos a poner sumatorias de la fuerza en X. Y ya sabemos que tiene que ser igual a 0, porque este monito está en reposo, no se está moviendo. Permanece en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas que están en la dirección o sobre el eje de las X? Tenemos T es X1, positivo, fíjense en la dirección, hacia la derecha. T X1, hacia la izquierda, tengo TX, ese es negativo, ¿verdad? Porque está en el sentido hacia la izquierda. Entonces, menos TX2. Los que van hacia la derecha son en el sentido positivo, que lo ponemos con más. Y los que van hacia la izquierda, en el sentido negativo, hacia la izquierda ponemos negativo. Igual a 0, porque está en reposo. Está en reposo. Bien, vamos con, hagamos la descomposición ahí, ¿ah? Y después vamos a armar la ecuación con Y. A ver, ¿cómo era ¿se acuerdan? Fx era F por el coseno, siempre lo mismo, y en Y es F por seno. ¿Cómo quedaría este? Bueno, como se llama T, se llama F, se llama A, sería F, sería T, por el coseno, eso es T1, ¿no? T1, por el coseno del ángulo, ¿cuántas formas? ¿Cuántas T1 acá? 40. La siguiente, ¿este cuánto es? Menos, también lo mismo, T2, por el coseno de, también forma un ángulo de 40 grados, igual a 0. Recuerden que nuestra tarea es encontrar el T1 y T2, y ahí están apareciendo, miren. Ahí, o sea que ustedes cuando arman la ecuación, ahí tiene que aparecer eso que le están pidiendo. Al armar la expresión esta, ahí tiene que aparecer, en alguna de las ecuaciones tiene que aparecer. Solo que ahí el tema es que en las dos me aparece la misma. Yo no puedo, como en el ejercicio anterior que yo venía y despejaba, yo no puedo despejar T1. No sé, hacia acá tengo una ecuación con dos incógnitas, no es que es una sola cosa que yo no sé de. No sé el valor de T1, pero tampoco sé el valor de T2. O sea, no sé el valor de ninguna de las dos. Bueno, dejamos ahí y después vemos cómo vamos a sacar. Vamos a hacer ahora la sumatoria de la fuerza en I. También igual a 0. También igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en la dirección de I? Las que están apuntando, las que tienen la dirección hacia arriba son positivas. Las flechas hacia arriba son positivas. Las que tienen las flechas hacia abajo son negativas. Entonces tenemos hacia arriba, positivo. Tenemos T y 1, positivo, más T y 2, positivo también. Ambas positivas porque van hacia arriba. Están orientadas hacia arriba. Y hacia abajo, en el sentido hacia abajo, tenemos el peso negativo. El peso va hacia abajo porque es negativo. Y hacemos de nuevo la descomposición. Ahora vamos a ver esta. ¿Cómo queda acá? T, porque se llama T, por el valor, puede ser T1 por el seno. Ahora es por el seno. El Y es por el seno, el X por el coseno. D, ¿qué ángulo forma T1? Es lo mismo, 40 grados. Acá lo mismo, T2 por el seno también, de 40 grados. Igual a, no, menos el peso. ¿Cuánto es el valor del ejercicio del peso? 29, no sé si se ve ahí, 29, el valor del peso es 29,4 newton, igual a 0.
Bueno, tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Tenemos esta y tenemos esta. En las dos me aparece justamente lo que quiero calcular. En las dos me aparece T1 y T2. En las dos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Es un sistema de ecuaciones. Eso es un sistema de ecuaciones matemáticas. A ver, vamos a tomar la primera ecuación. Así van a trabajar siempre. Van a tomar algunas ecuaciones. Yo voy a tomar la primera de arriba, que parece más cortita, y voy a despejar una de las variables. Este ejercicio no va a ser difícil porque van a ver que al tener el mismo ángulo se va a reducir mucho eso que está ahí. Bueno, entonces, una vez que hemos armado las dos ecuaciones, vamos a elegir una letra para despejar, T1, T2, lo que ustedes quieran. Vamos a despejar T1, ¿ah? Vamos a despejar T1. Vamos a despejar T1 de la primera ecuación, de acá. Este lo voy a despejar. Para despejar T1, esta expresión que está acá va a pasar al segundo miembro. Si está restando, ¿cómo pasa? Sumando. Entonces T1 va a ser igual al coseno de 40 grados y todas las expresiones que están negativas pasan al segundo miembro haciendo lo contrario. Está restando, pasa sumando. Entonces va a quedar T2 por el coseno de 40. Y ahora despejamos T1 ahí con tranquilidad muy fácilmente, porque ¿cómo despejo T1? El coseno de 40 está multiplicando a T1, que es lo contrario de la multiplicación, la división. Entonces esto va a pasar dividiendo. Es decir, que va a quedar T1 va a ser igual a T2 por el coseno de 40 dividido por el coseno de 40. ¿Okay? Está multiplicando, lo pasamos dividiendo ahí. ¿Qué es lo que veo ahí? Dice coseno de 40 sobre coseno de 40. ¿Alguien se da cuenta qué puedo hacer? ¿No ven que está repetido dos veces, arriba y abajo? ¿Qué pauta me da eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo qué? Simplificar. Se va el coseno de 40 con coseno de 40. ¿Y a qué llegó? Igual. Que T1 es igual a T2. Es lo que yo le decía recién, que cuando los ángulos sean iguales, el ejercicio se va a hacer más fácil porque las dos tensiones van a ser iguales. Y ahí está, y son iguales. Entonces T1 es igual a T2. Y ahora voy a trabajar con la segunda ecuación, con esta segunda que quedó pendiente. Si T1 es igual a T2, quiero decir que estos son iguales. Esto es T1, o esto es T2, como quieran llamar, porque son iguales. Lo vamos a hacer con T1. ¿A qué igual T1? A T2. Entonces pongo T2 por el seno de 40 grados. ¿Entienden lo que dice, no? Es como que reemplacé acá. Como T1 vale T2, lo que hice fue reemplazar. Ahí está. ¿Ve? T1, aquí igual a T2. Entonces pongo ahí, ya no pongo T1, pongo T2, porque son iguales. Porque T1 es T2. T2 es igual al seno de 40 más T2 por el seno de 40 y menos, a ver, ya lo voy pasando para allá, está negativo, paso por allá, lo voy despejando. ¿Lo ven? Ahí está. Bien, ya estamos cerca. Ahora, voy a ocultar la cámara ahí. Fíjense que tengo una ecuación con una sola variable, una sola, ya no hay dos comandos. Tengo que despejar T solamente ahí. Ahí, ¿cómo se hace ahí si la variable aparece repetida dos veces? Van a hacer, quizás no se acuerden de matemática, pero el procedimiento que vamos a hacer ahora se llama sacar factor común de 2. Al aparecer repetido T2 en los dos términos, yo voy a sacar factor común, es quitar, sacar, quitar. Si yo saco T2 afuera, así, queda, entre paréntesis, bueno, si yo saco T afuera, ¿qué queda? Seno de 40 grados. Más, si yo acá saco el seno de 40 acá, ¿por qué cuesta?
Pero si saco T2 acá afuera, ¿qué queda? También queda seno de 40. ¿Ven lo que hice? Este T2 sale afuera, entonces queda el seno de 40 ahí solo. Este T2 sale acá afuera, entonces queda seno de 40. Eso es lo que se llama sacar factor común. Igual a 29,4 newtons. Estos valores, como son iguales, lo pueden sumar si quieren, si ya lo dejo a criterio de ustedes. Toman la calculadora y hacen el seno de 40 más el seno de 40. O si no directamente, porque ahí ya está por terminar el ejercicio, esto que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Voy a seguir acá, borrando el monito, y vamos a hacer, no sé, valen las dos cosas, pueden o sumar esto, o lo paso todos juntos dividiendo para allá, como ustedes más les guste. Si quieren, tomen una calculadora y pongan, a ver, seno de 40 más seno de 40, me da, por supuesto que la calculadora le va a arrojar muchos decimales. Ustedes tienen que redondear el resultado. Fíjense cuánto es el resultado. 1,85. O sea, está redondeado, por supuesto. Lo ponemos, no se puede trabajar con todos los decimales, se pone unos cuantos. Vamos a poner entonces, queda T2 va a ser igual. ¿Cuánto dio? No, perdón, T2 por. ¿Cuánto dio todo esto? Según la calculadora mía, 1,28. Entonces, 1,28. Igual a 29,4. Ya está, ahí tengo T2 ya. Esto multiplica, por despejar T2, está multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces vamos a concluir que T2 va a ser igual a 29,4 newtons dividido por 1,28. Ponemos 29,4 dividido en 1,28. 22,7 dice. T2 vale 22,7 newtons. ¿Se entiende cómo dice? Entonces, sumamos esto, así con la calculadora me dio 1,28. El 1,28 estaba multiplicando acá, un típico pasa así de lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la multiplicación? La división. Pasa dividiendo y ahí encuentro el valor de T2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale T1? Bueno, vuelvo acá, ahí estoy diciendo que T1 es igual a T2. Entonces T1, ¿cuánto vale también? Vale lo mismo, porque son iguales, mirá. Vale también 22,7. Ese número también está redondeado. Ustedes ponen algún decimal, pueden poner 2. Y listo. Ahí más adelante, casi ya al final de la parte de estática, hay más de este tipo de ejercicios. Todos se resuelven así de esta manera. Por eso yo quería que lo aprendan a resolver de forma analítica, tocar sí o sí. Yo no creo que vayan a hacer gráficamente en examen virtual que quieran hacer. No, a escala esto no. Quiero saber si se entendió. Voy a buscar. ¿Se entendió? Este me llamó la atención el ejercicio este de la araña. El ejercicio 16 que le sigue. Dice una araña pesa 0,5 gramos. El ejercicio 16. Prende un hilo al borde de un tejado. Ese ejercicio es tan sencillo también, lo vamos a hacer. Quiero hacer varios de estos para que le vayan agarrando el mecanismo de cómo se hace. Después, los otros ejercicios de estática son, ¿ya en qué difieren con esto? Difieren porque ya hay distancias. Ahí vemos la parte de identificar el momento para que entiendan eso. Fuerza por distancia.
Ejercicio 16. Tiene nada de ilusión, muy poco de ilusión. Muy poco de ilusión. ¿Qué dice? Dice que una araña que pesa 0,5 gramos, ahí te está dando ya el peso, ¿no? 0,5 gramos, o sea, el peso. Voy a girar un poquito la cámara al lado para que se vea. Dice que el peso de esta araña es 0,5 gramos. Pone acá fuerzas, gramos, pues, el peso de esta araña. Ahí hace una pequeña aclaración, ahí con paréntesis, pone que un kilogramo es 9,8. Eso es para, ya lo voy a explicar para qué eso es, para hacer una equivalencia, que ya lo vamos a hacer. Me parece que te falta la flecha ahí arriba. Sí, ahí faltó poner esto faltó, supongo. Bueno, ya le cuento la flecha. Bueno, entonces dice que esta araña pende, cuelga de un hilo al borde de un tejado. Yo me imagino así la situación. Ese no tiene ningún, pero ahí está el techo. Y vamos a suponer que este sea el hilo, porque cuelga, pende esta araña. Entonces, vamos a suponer que este sea la araña. Así está la araña en reposo, se puede decir. Ahí en ese momento la araña permanece en reposo. Dice, al soplar el viento horizontalmente, el viento va a soplar así. Es el viento. El viento sopla en esta dirección, horizontalmente. Al soplar el viento horizontalmente, el hilo se mantiene formando un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. ¿Cómo es esa situación? Bueno, yo entiendo que si el viento sopla, esto así va a ser. ¿Se imaginan? Este hilo, yo soplo, va a ser esto. ¿Lo ven? Va a ser esto. O sea que este hilo va a quedar así. Cuando sopla el viento, es como que se va a hacer así. Estaba colgando, entonces el viento empieza a soplar, lo empuja el viento hacia allá. Y ahí dice que formando el hilo se mantiene formando un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Cuando le dicen vertical, ustedes imagínense que están trabajando con una cuadriculada y la vertical es esto es la vertical. ¿Cuál es la horizontal? Esa horizontal. Eso quiere decir horizontal, ahí. O sea, algo que es la línea horizontal. Y esto es vertical. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, no importa, lo mismo es lo vertical. Yo dibujo acá, esto sigue siendo vertical, lo puedo dibujar acá, no importa, esto es horizontal. Entonces no importa dónde uno dibuje la vertical o la horizontal, es lo mismo. Bueno, entonces dice que este hilo, cuando sopla el viento, forma un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Ahí es 30 grados. ¿Bien? Y la pregunta es hallar la fuerza del viento y la tensión del hilo. A ver, ¿qué fuerza actúan sobre esta arañita? Vamos a suponer que esta araña puede hablar. ¿Qué va a decir la araña? Va a decir, bueno, yo siento en ese momento ahí que el viento de la tierra me tira hacia abajo. O sea, el peso de esta araña. Siempre está el peso en el sentido vertical, siempre vertical hacia abajo. ¿Qué más diría esta araña? Y siento también que el viento acá está el viento, me está tirando horizontalmente. Dice el viento sopla, ahí dice, al soplar el viento horizontalmente. O sea, horizontalmente sería en esta dirección. Le voy a llamar B de viento, ¿ah? B de viento, horizontal. Bien, ¿y qué más? Y dicen que esa arañita no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque hay una cuerda que está tirando en esta dirección. La cuerda lo está sosteniendo para que no se caiga. ¿Ven que siempre encuentran como tres vectores? Vamos a llamar T. Yo tiendo siempre a designar la letra, cuando hay soga, con la letra T, porque la soga lo que ejerce en realidad es una tensión. Tensiona o empuja, digamos, hacia arriba. Y ahí están los tres vectores, o las tres fuerzas
que de alguna manera hacen que esa araña permanezca en reposo, que no se mueva. ¿Sí? Tenemos el peso hacia abajo, siempre vertical, siempre dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. El viento que denunció dice que sopla horizontalmente, y después esta tensión de la cuerda que es quien sostiene el cuerpo para que no se caiga. Esas son las fuerzas. De todo lo que está ahí, ¿qué tengo que sacar? El peso lo tengo. Ya sé que acá está el peso, ya vamos a ver cómo lo arreglamos esto. Pero es el peso. Lo que no tengo, y lo que me pide el enunciado, dice, hallar la fuerza del viento. Tengo que hallar esto. No sabemos cuánto vale. Y también la tensión del hilo. Esto tampoco sabemos cuánto vale. Las dos cosas. Esa es la tarea. Este ejercicio va a ser más fácil que el anterior porque cuanto más fuerzas tengan ustedes que estén sobre, digamos, el eje vertical y el eje horizontal, se va a hacer más fácil. Bueno, antes quiero arreglar este peso, que me parece, no hay necesidad en realidad, pero bueno, no. Yo puedo trabajar, lo que pasa es que el peso muchas veces se trabaja en el sistema internacional. Podemos trabajar con 0, acá pone peso igual a 0,5 gramos. Gramos de fuerza, se dice. Pero lo vamos a pasar al sistema internacional para que nos quede en Newton. Porque si puso eso al lado es porque de alguna forma seguramente quiere que trabajemos con esa medida. Bueno, lo pasemos a Newton. Acá hay una equivalencia donde dice que 1 kilo igual a 9,8. Estas son equivalencias de fuerzas. Estas son equivalencias de fuerzas. Son dos sistemas distintos de unidades de fuerza que sirven para pasar. Pasemos de gramos a kilo. Eso se hace siempre, lo digo en las primeras clases, moviendo la coma. Recuerden que teníamos kilo, no todo es por kilo, hecto, deca, gramos. Bueno, esto no me hace falta, pero estoy acá, miramos, y quiero llevar kilo. Tengo 1, 2 y 3. 3 lugares, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Tengo que desplazar la coma 3 lugares hacia la izquierda. Entonces tenemos 3 lugares a la izquierda. 1, 2 y 3. Ahí inmediatamente desplazo la coma hacia la izquierda y colocamos la coma ahí. 0. Ahí tengo el peso expresado en kilogramos. ¿Sí? Se movió la coma, ahí está la coma, ¿verdad? Estaba ahí la coma. Se movió 3 lugares. 1, 2, 3. Pero ahí lo tengo en kilo. A mí me pide, o lo quiero pasar a Newton. Bueno, ya sé con la equivalencia es. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado que con el tema de la equivalencia se hacía así, se multiplicaba. Se ponía kilo abajo y 9,8 newton arriba, lo expresaba de esa manera para que se pueda multiplicar y simplificar. Ahí. ¿Ven? Siempre tiene que simplificar, se expresa que estaba en la de son dos. Se simplifican siempre en la multiplicación, porque estos son como fracciones, se va a multiplicar derecho. O sea que 9,8 por 0,05. Y ese es el valor de peso expresado en Newton. Bueno, multiplicamos 9,8. Bueno, a mí me da esta cosa, ¿lo ven? 4,96 por 10 a la menos 3. Pero con esta calculadora así, porque está configurada así, no lo voy a dejar así, voy a pasarme por eso. Lo que pasa es que da un número muy chico, porque si imaginan, una araña no pesa mucho. Entonces por eso que da números muy pequeños. Me da así en la calculadora. Hay calculadoras que ya están configuradas para que cuando den números muy pequeños o muy chicos, se exprese el resultado de una notación.
A ver si lo puedo sacar esto. Ahí está. 0, ya le sacamos con la calculadora para que lo dé bien. Como tenés que hacer una clase con el uso de la calculadora, ¿no? Me da 0,0049 Newton. Este paso, pasar a Newton no es necesario para resolver el ejercicio, pero como siempre trabajamos en unidades del sistema internacional, entonces tuvimos que hacer su paso. En realidad esto no tiene que ver con el tema en sí, sino tiene que ver ya con la unidad anterior, que es conversión de unidades. Bueno, ya tenemos el peso de la araña expresado en kilogramos, perdón, newton. Bueno, retomamos el ejercicio. Teníamos una araña que estaba colgada ahí y decía que soplaba el viento horizontalmente. Teníamos el peso que vale 0,0049 y me pide cuál es la fuerza que hace el viento y cuál es la tensión también que va a ejercer esa fuerza. Bueno, ¿se acuerdan cómo es paso? Voy, llevo un sistema de coordenadas. Vamos a hacer un poquito acá. Ahí. Horizontal, X, vertical, Y. Y se ve ahí donde el punto de concurrencia, de unión de las fuerzas. Acá tenemos el peso orientado hacia abajo. Peso. ¿Qué más? Y es como trasladar esto, ¿eh? Tengo el peso, vengo, trasladar. Tengo esta tensión, esta fuerza del viento, traslado, pongo acá. Ahí va el viento. ¿Qué más? Esto. Traslado, tengo acá, es como un rompecabezas, es como unir las piezas. Traslado, pero siempre se unen, siempre se van a unir, el punto de concurrencia tiene que ser en el origen, ¿no? Siempre tiene que ser ahí. Bueno, lo bueno es que este vector no tiene fuerza. Che, no me daba ninguna duda hacia el ángulo, la parte. El ángulo, fíjense en el ángulo. ¿Dónde ubico los 30 eso? Porque esos 30 tienen que aparecer acá. ¿Dónde van esos 30? Dice que la tensión P forma 30 grados con la vertical, dice la tensión, esta vertical. La tensión T forma 30 grados con la vertical. ¿Cuál es la vertical acá? Y el eje Y. Esto es vertical, esta. Cualquier línea que yo trace así es vertical. Eso es vertical. La tensión T forma 30 grados con la vertical, o sea, con esto. La tensión T forma 30 grados con la vertical, o sea que ahí van los 30. ¿Eh? Porque forma 30 grados con la línea. Es como si esto sería el eje Y, y ese sería el eje X. ¿Lo ves? 30 grados. Es lo mismo. Bueno, y ahí está. Y este peso que vale 0,049. Bueno, antes de seguir con el ejercicio, recuerden que siempre hemos acordado, hemos convenido, que los ángulos de las fuerzas, de los vectores, tienen que formar el eje de las X. Así que ese 30 no lo puedo dejar ahí. Yo tengo que indicar o expresar el ángulo formando con el eje X. Entonces les pregunto a ustedes, si eso vale 30, ¿cuánto vale ahí? Sabemos que si yo arranco, ahí es 0 grados, ¿verdad? Voy subiendo, 20, 30, 40, 50, 80, 90, ese es 90. O sea, que esto un giro hasta ahí es 90 grados. Si hasta ahí tiene 30, ¿cuánto será? ¿Cuánto le falta al 30 para llegar a 90? Porque tengo que, estos dos ángulos son complementarios, entre los dos tenemos que sumar 90 grados. Entonces, si te vale 30, deduzco, son complementarios, te vale 60. 60 más 30 son 90. Porque esto es un ángulo acá, estos cuadrantes siempre son 90 grados.
Y ahí está, y ahí tengo el ángulo que siempre dijimos que hemos convenido, que ese ángulo debe ser expresado respecto del eje de X. Bueno, entonces trasladamos las fuerzas acá, y los ángulos, todo eso. Y ahora vamos con las fórmulas. Sumatoria de la fuerza en el eje de las X. Veo cómo va el tema de la grabación. Parece que se graba. Sumatoria de las fuerzas respecto al eje X. Que siempre es 0, porque todo acá está en reposo. Acá el viento sopla y ve como queda ahí, ni se va despedido, ni se cae, ni la cuerda tira hacia arriba. Queda ahí. ¿Sí? Queda como que empieza a soplar, ¿sí? Y quede ahí en equilibrio, en reposo. Bueno, pero antes de hacer esto me falta descomponer, les hace un paso acá. Me falta descomponer. Se descomponen obviamente las fuerzas que tienen ángulo, esta que están sobre los ejes, no se descomponen esta. El peso acá no se descompone, esta fuerza B tampoco se descompone, porque ya están sobre los ejes. La idea es esa, que las fuerzas que no aparecen sobre los ejes, ¿verdad?, sean descompuestas por fuerzas, por vectores que queden sobre los ejes. Entonces este T se va a llamar TX. Este se va a llamar T, Entonces como que yo saco T y reemplazo por TX por T. Que ya le dije que produce el mismo efecto. Entonces ya no hay más fuerza con ángulo. Todas están o sobre el eje X o sobre el eje Y. Ya no hay más fuerza con ángulo. Ahora sí, sumatoria en X. En X, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, tenemos hacia la derecha positivo TX. ¿Qué más? Hacia la izquierda, B de viento. Fuerza al viento, no sé cómo le quieren llamar. FB. ¿Qué más? Nada, no hay más. Igual a 0, no hay más. ¿Sí? Ahí antes de escribir la ecuación de Lie, quiero que inmediatamente ahí, antes de escribir la ecuación de Lie, pero también esas componentes, tanto en X como en Y, que automáticamente lo expresemos con la descomposición, ¿no? Esto habla de que f de X es igual a f por el coseno, ¿verdad? Lo cambiemos a esto. Lo pongamos en términos así de T. Entonces sería, como se llama T, será T por el coseno. ¿Dónde está T? ¿Qué ángulo? Bueno, 60 grados. Ahora sí voy a la segunda. Fíjense que en la primera ecuación aparece T y B, que es justamente lo que tengo que buscar. El enunciado, la idea, la finalidad de este ejercicio es poder encontrar ese valor de B y de T. Sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en la dirección de Y? Hacia arriba, flechas hacia arriba, positivas. Vectores o fuerzas hacia abajo, negativas. Hacia arriba tenemos solamente TI, no tenemos más. Solamente TI hacia arriba. Y hacia abajo, en la dirección hacia abajo, tenemos el peso. Igual a 0. Bien, ¿cuánto vale TI? De acuerdo a la recomposición, normalmente, de tanto que lo vamos usando, esto ya se va grabando, la componente ni siempre es por el seno del ángulo. Entonces va a ser T por el seno de también 60. Siempre se toma el ángulo respecto de X. Ese 30 quiere lo borran porque no lo usamos. Menos el peso. Bueno. Esto es mecánico. Siempre se hace lo mismo, Todo marco los vectores y luego armo la ecuación. Y ahí, cuando ya han logrado armar la ecuación, ahí se tiene que detener y hacer una mirada sobre las dos fórmulas que no tenemos. Porque de esta fórmula va a salir lo que me está pidiendo, de esas dos fórmulas. Si yo miro la primera ecuación, fíjense, acá tengo tensión y la fuerza del viento que no conozco, que es lo que me pide. Tengo dos incógnitas, no puedo despejar T
y sacar T porque no sé cuánto vale veces. Tengo dos incógnitas. Pero si ustedes miran la ecuación de abajo, esta, ¿qué incógnita? ¿Qué aparece acá como variable que yo no conozco? La tensión, que es lo que me pide. Y el peso, sí lo tengo. Porque el peso es 0,0049. Listo. Resuelta la cuestión. Ahí puedo calcular T, que es una de las preguntas, una de las cosas que me pedí. ¿Sí? Entonces T va a ser igual al seno de 60 igual a peso. ¿Cuánto vale el peso? 0,049. Pues después lo digo. T, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Peso sobre seno de 60. ¿Veis la camarita? Lo vamos a botar al costado nomás. ¿Cuánto es el peso? 0,0049 newton. Todo eso dividido por el seno de 60 grados. Y ahí obtengo una de las preguntas, uno de los interrogantes que desde el comienzo, desde la entrada, me preguntaba. Vamos a dividir esto por el seno de 60, o sea, 0,049 dividido por el seno de 60. Y es igual, me da un valor muy chico, pero recuerden que es una hormiga y encima está expresado en Newton, entonces es normal que queden números muy pequeños. Dice 0,00056. Lo podemos haber dejado en gramos, no más de 0,5 y no iban a quedar esos valores para. Pero son valores pequeños y son razonables. Entonces, tensión va a ser igual a 0,0056 newton. Y ahí obtengo el valor de la tensión que hace esta arañita que está colgada ahí de este cable, de este hilo. Bien, pero recuerden que me pedía dos cosas: la tensión de la cuerda y también me pedía la fuerza que hace el viento. Esa va a salir de la ecuación de arriba. Ahí me doy cuenta, interpreto que esa pregunta la voy a poder contestar de la primera ecuación. De esta ecuación yo voy a poder contestar cuánto es, porque ahí aparece el viento, ahí es despejo. Ahí me conviene pasar, para mí me sería más sencillo pasar este T que está restando, lo paso acá adelante, para que quede despejado, digo, ¿no? T igual al coseno de 60 grados igual a B, que es la fuerza del viento. Listo, multiplicamos T, que es el valor que hemos obtenido, que es 0,0056 newton, por el coseno del 60. ¿Alguien puede multiplicar eso? Dice que va a ser igual a todo eso por el coseno del 60, y que dice que es igual a 0,0028. Entonces, 0,0028 newton. Si ustedes ponen al revés para allá, porque si queda feo para ir a ver, lo ponen al revés. Ahí está, 0,028 newton. Ese es el valor del viento, de la fuerza que hace el viento. Contestada la pregunta. Resuelto el ejercicio. En el ejercicio 17 ya dimos las pautas para hacer, son de dos fuerzas concurrentes, de 80 y 150, forman entre sí un ángulo de 150. Ese dimos la fórmula para hacer ese punto. Ahí lo van a encontrar. Para hacer el 17,
¿Se entendió lo que hice? Borro. Hagan ustedes el ejercicio 17, solamente les quería recordar que el ejercicio 17 van a hacer con la fórmula esa, porque me da dos fuerzas concurrentes, una de 80 newton y una de 150 newton. Tiene que sacar la resultante, dice. Tiene un ángulo de 150. 150 grados. Lo tiene que hacer esto. No le escribo la fórmula, porque esto lo explicamos en una de las clases de cómo se saca la resultante de fuerza concurrente. Ahí F1 es 80, F2 150, no importa el orden, es menos 2 por F1, por acá, perdón, hay más, acá más. Por el coseno del ángulo que forman las dos, que es 150. Saca la raíz y esto mirando la cuenta. Y después pregunta ahí, dibuje la equilibrante del sistema. Ustedes no le dije lo que era equilibrante, ¿no? Estos son ejercicios de estática, ¿verdad? Sumatoria igual a 0. Estos no. Estos son dos vectores. Miren, vamos a poner esta dirección. Suponete así. Este es 50 y poner que este sea 150. Esto no está en equilibrio. Está en equilibrio. Si yo te digo, sacame la resultante de forma, que eso es lo que le quiero explicar. ¿Cómo saco la resultante de forma gráfica? Creo que también lo dije. Esto se traslada así, ¿no? Algo ahí. Esto se traslada aquí, ¿sí? ¿Ven así? Y este se traslada aquí. No se pone flecha, no se pone flecha. ¿Cómo hace eso? Trazo una paralela. Uno en el origen, con el final, con el punto de intersección de las rectas, y eso es el resultado. Así se hace en forma analítica. Gráfica, claro. El resultante, como verán, no es cero, no hay un vector ahí, no es cero el resultado. Y es tras lo que pasa que cuando uno lo hace en forma de la hoja, para marcar, ¿cómo hace uno para, cómo representa en la hoja 50 newton? Bueno, vos podés hacer que 50 newton en la hoja sean 5 centímetros, o sea, marcan 5 centímetros. Los 150 serían 15 centímetros. O sea, tiene que estar de escala para poder representar y sacar el resultado. Que no es lo que se usa, ¿no? O sea, para ustedes yo la verdad que no creo que tomen eso, pero les explico para que sepan, así se anima. Se marca escala se marca escala y después se trasladan los vectores, se unen, acá en el origen con el punto de intersección, y se mide con la regla esto, y si esto mide, no sé, 10 centímetros, sería tantos newton. Pero repito, no es lo que está. Bueno, lo que voy es que hice el dibujo este porque me dice que dibuje la equilibrante. A ver, la resultante esta es la resultante de estas dos fuerzas. La que equilibra, si este es un cuerpo, imagínate que un cuerpo, que es desplazado por la fuerza de 50 y por una de 150. El cuerpo, para este cuerpo, que yo quite la de 50 y quite la de 150 y ponga esta, le da exactamente lo mismo. O sea que yo puedo sacar esta y poner esta. Por eso yo le llamo la resultante reemplazante, porque la resultante es una fuerza que me reemplaza a las anteriores. Bueno, o sea que este cuerpo como que tendría que moverse así para allá. ¿Y qué tengo? ¿Cómo tendría que dibujar un equilibrante? O sea, un equilibrante es una que me equilibre, que haga que el cuerpo no se mueva, que repose, que quede. Tendrá que dibujar un vector, siempre lo dijimos, en la misma dirección, con el mismo módulo, magnitud, intensidad. Esto tiene que ser igual. Tiene que valer igual, el mismo largo, igual, así. 30, 30, vale 20, 20, tiene que ser la misma. O sea, la misma dirección. No puede estar así ni para no, la misma dirección. La misma magnitud, es como decir la longitud del vector. Y sentido contrario. Sentido, la flecha va en sentido contrario. Así se dibuja
la equilibrante. Esta es la fuerza equilibrante que equilibra el sistema. Siempre tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Eso es importante que lo sepan, por eso lo digo. No, de hecho me gusta explicar, no, explicarlo porque es importante. Ahí después ya entiendo el balance. Fíjate que parece medio raro, pero no pasa nada, no tiene nada de raro, digamos. Que habla, el ejercicio 23. No tiene ni siquiera, ese no es de fuerza concurrente, no tiene nada de eso. Pero se sigue cumpliendo en la sumatoria, siempre tienen que saber, tienen que leer el enunciado y darse cuenta si es de estática, si puede contar el pozo, no. Por contar el pozo, la sumatoria de todas las fuerzas de la serie. Ejercicio 23. Mucho enunciado para lo que es, muchas cosas para lo simple que es. Es cortito ese ejercicio. Dice, un carro del supermercado pesa 450 newton. Bueno, yo no voy a dibujar el carro. A ver. ¿Algo así? Bueno, algo así, no sé. Algo así. Ahí está apoyado en la superficie horizontal. Entonces un carro del supermercado pesa 450 newton. O sea, tengo el peso. 450 newton. ¿Qué más dice? Un niño intenta moverlo, desplazarlo, moverlo, con una fuerza de 20 newton en la dirección del suelo. Pero ahí no me está aclarando si hacia arriba o hacia abajo, en la dirección del suelo. No entiendo. A moverlo con una fuerza de 20 newton en la dirección del suelo. O sea, es vertical, pero hacia arriba o hacia abajo, no dice ahí. Esquematice la situación y calcule la fuerza normal y la que realiza impide que el carro no se mueva. Me parece que hacia arriba, ¿no? Porque intenta moverlo. No entiendo. Porque dice la dirección del suelo. Horizontal. Y la que realiza impide que el carro no se mueva. Lo que pasa que no recuerda si en el temario estaba, yo creo que no está eso. ¿Vieron en el temario o en clase, vieron fuerza de roce? Yo recuerdo, no. No. Me queda la duda acá del enunciado. No comprendo el enunciado. Un niño, esto de cuando dice con una fuerza de 20 newton en la dirección del suelo. No entiendo en qué dirección es.
hacia arriba o horizontal. Eso es clave, si quiero saber si lo está empujando así, pone para allá si querés, o lo está intentando levantar, no me está, lo empuja, o sea, lo está empujando hacia adelante, hacia atrás, por eso no importa, es horizontal o hacia arriba, pero dice en la dirección del suelo, y no lo mueve, esquematiza la situación, calcula la normal, y la que realiza impide, es casi que está mal formulado, está mal redactado ahí, ¿no? Y la que realiza impide que el carro no se mueva. Y la que realiza impide que el carro no se mueva. Igual es fácil, ¿no? Nada más que no comprendo a ver, está como mal redactado. Y si usted dice que no vieron fuerza de roce, porque ¿qué pasa? Si tiene fuerza de roce ya es distinto. Si el niño empuja hacia allá y no lo mueve, en realidad no lo mueve, se empuja hacia la derecha o se pone hacia la izquierda, no lo mueve porque hay un rozamiento con el piso. Pero ahí no dice nada de fuerza de roce. No dice nada. Entonces, en ese sentido, las fuerzas tendrían que ser verticales. Pero 20 newton en la dirección del suelo, ¿no se ve que era el sentido del suelo? Estos ejercicios son extraídos de internet. No puedo copiar porque está en PDF acá. Justo está en PDF. Bueno, ya lo vamos a ver. Igual no se asusta, no pasa nada, ¿no? O sea, el enunciado tiene algo ahí, pero no pasa nada, es fácil. A ver, vamos al 24. Ya, igual vamos a ver ese, no piensen que se van a escapar de eso. Era mucho. Además, este es mucho más sencillo que lo que estuvimos haciendo recién, ¿no? O sea, es mucho más. Ya lo vemos. Paso el que sigue. Ejercicio 24 días. ¿Qué dice? Este tiene menos de todavía. Un avión se desplaza 30 kilómetros al noroeste y luego 150 kilómetros al sur y 60 al oeste, supongo que con la O. Hallar la distancia en kilómetros del punto de partida. Bueno, este punto no tiene nada que ver con fuerza, en realidad tiene que ver con, más que nada con desplazamiento, pero bueno, ya que está, bueno, no es un ejercicio de estática, ¿eh? Por eso le digo que ha armado esto, ha cortado, pegado así, me dice, no sé si por lo menos fíjate de qué fuente saca el ejercicio. Este ejercicio no tiene que ver con estática. Todo lo que estábamos haciendo estaba relacionado con estática. Esto no tiene un avión que se desplaza, o sea, no está actuando, no es un avión que tenga que ser empujado con tal fuerza, no, habla de distancia que recorre, no tiene nada que ver con distancia y desplazamiento. Por eso le digo, los ejercicios han cortado y han pegado así de la página y no se han fijado. Muy mal armado esto. Bueno, un avión se desplaza, hagamos los puntos cardinales. ¿Cómo era el escenario de ustedes? A veces también estoy desorientado, norte, sur, el este y el oeste. ¿Así lo ven ustedes también? Norte hacia arriba, el sur, el este y el oeste. Dice un avión se desplaza 30 metros al noroeste. ¿Cuál es la dirección noroeste? Vamos a poner acá el centro. Este es norte. Este es el este. El noroeste es así. O sea, no está ni en el norte ni en el este. Se está como que está en ese cuadrante, ¿eh? Que no está ni en el norte
ni en el eje. Así. Noroeste. Esa sería la dirección noroeste. 30 kilómetros. O sea, todo esto es 30 kilómetros. No es 30, 300. 300 kilómetros. ¿Qué más? Después dice, luego, 150 kilómetros al sur. O sea, hace, ¿por qué pongo kilómetros? Kilómetros. Ya está acordado, kilómetros. Después, 150 al sur. O sea, hace 300 al noreste. Después 150 al sur. 350 kilómetros también al sur. O sea, no, al sur es para abajo. Ahí tenemos al norte. Hay que bajar ahora. Baja así. 150 al sur. ¿Qué más? Y 60 al oeste. ¿Dónde está el oeste? Para allá, para aquel lugar. Allá la distancia en kilómetros del punto de partida. O sea, hacia allá, hacia el oeste, hace 600, dice, ¿no? 600 kilómetros. Y la tarea es encontrar simplemente, dice, la distancia en kilómetros desde el punto de partida. Eso se llama desplazamiento. Dice desde, ¿no? Allá la distancia en kilómetros desde el punto de partida. O sea, no es que tiene que sacar la distancia, no es hacer 300 más 150 más 600. No. Tenés que hallar a qué distancia estás parado, dónde estás parado ahí, respecto del punto de partida este. En física eso se llama desplazamiento, se simboliza así como una X. Eso es lo que... Pero este tema, ¿saben? Ese ejercicio de cinemática, no tiene nada que ver con estática. Está re mal armado esta cartilla. Esto no es de fuerza, esto tiene que ver con cinemática. No hay que hablar de distancia, de desplazamiento, cualquier cosa esto, ¿no? Bueno, esa medida que hay del punto de inicio al punto de llegada se llama desplazamiento. Eso es el desplazamiento. Ustedes están acá, el punto A, y se van al punto B, no importa cómo han llegado, quizás hicieron así, dieron la vuelta por acá hicieron así, y llegaron acá. Bueno, el desplazamiento es unir la distancia del punto de partida al punto de llegada. No importa el camino que recorrido que haya hecho. Bueno, acá pasó lo mismo. Este avión hizo así, siguió esta trayectoria, o sea, partió de este punto y llegó a este punto. ¿Cuál es el desplazamiento? Este. Ahora cuando te preguntan, ¿cuál es la distancia recorrida? Ahí se hizo más 300, más 150, más 600. Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Esa es la diferencia. Pero esto no tiene que ver con estática, ¿no? Es un artículo de lo que se viene. Cualquier cosa normal. Bueno, ¿y cómo podemos sacar igual el desplazamiento ahí? 300, ahí te lo pueden hacer, no me dice en qué dirección, noroeste, 150 hacia abajo, a veces te dice, en el ángulo acá, te dice 30 grados, no dice nada ahí, seguramente debe ser 45. Baja 150 y luego es 60. Lo que pasa es que para explicar este ejercicio, tenemos que ver lo que es desplazamiento. No lo podemos concluir porque tengo que explicar el desplazamiento y eso está en la parte de cinemática. No voy a entrar a explicar algo que todavía falta para ver. Control palanca, máquina simple. Se lo puede hacer, la segunda opción es hacerlo a escala, o sea, hacer un dibujo de algo que mira, por ejemplo, con 300 puede ser 3 centímetros. Después marcar vertical hacia arriba, 150 que puede ser 1,5 centímetros. Y después 6 centímetros a la izquierda. Medís con la regla cuánto es la distancia de separación. Y ahí lo tendrías que, porque estamos haciendo que 100 kilogramos
que dé un sentido. Lo tendrás que, lo de la medida que voy a encontrar acá, lo tendrás que multiplicar por 100. Y ahí sí te daría el resultado. Se lo estaría haciendo a escala. Eso sería resolver en forma gráfica. Y la otra forma es usando desplazamiento, que no, ese tema todavía no lo vimos. Se van sacando los desplazamientos parciales, se suman todos y hasta que obtenemos ese desplazamiento. Ese ejercicio está fuera de contexto. Está desfasado. Ese ejercicio 23 del carro lo vamos a hacer, no. La clase que viene, cuando iniciemos, lo vemos eso. Ya lo voy a buscar yo, porque ese es lo sacado de las redes sociales. Ya lo voy a buscar. Bueno, ese es el de estática. Y lo que faltaría, también que pertenece a estática, tiene que ver con momentos. ¿Sí? Así se llama el tema, momento en la fuerza. Para hacer ya desde el ejercicio 26 en adelante, ahí van a encontrar en todos los ejercicios, si van bajando, van a ver que en todos esos ejercicios hay como distancias, ¿no? Siempre hay como distancias. En todos. Y no se asusta, ahí estoy viendo un hombre que está recostado ahí, no sé. A veces uno ve los esquemas, los dibujos, piensan que, ¿qué es eso? Ahí se ve un pie también colgado. Bueno, no se asusten cuando vean los dibujos y piensen que es algo complejo, no, es fácil. Además, cuando uno va a aplicar la física en ese ejercicio, uno lo único que va a mirar de esos dibujos son las fuerzas y nada más. Después saca, borra todo lo que aparece ahí como dibujo que no suma en realidad. ¿Son las 9 ya? Ya se fue ahí alguien, se retiró. Se escapó de la clase. Rosario. ¿Quién era que no podía estar hoy día hasta las 5 que tenía que retirar? No sé quién es. Bueno, vamos a terminar la clase, ¿sí? Son las 9 y vamos a seguir mañana. Mañana, ¿cómo estamos para mañana? ¿Cómo estamos con los horarios para mañana para que nos conectemos? Ya vamos a avisar en el grupo ahí, ¿eh? Vamos a explicar ya un tema nuevo para que podamos avanzar con los ejercicios. Mañana tenemos clase a las 5, pero sí, por eso sí sé que a las 5 ya están desocupados. Sí, ustedes ya están libres. Por eso digo, pero no digo más allá de la facultad, tienen otra actividad, algo que les impida conectarse a partir de las 6 de la tarde o 6:30 o 7. Yo les voy a avisar también. Desde las 6 ya más. No lo voy a hacer que se conecten a las 5:30 sabiendo que a las 5 han tenido clases. Quiero que descansen un poco, se espabilen un poco y bueno, podemos comenzar 6, 6:30 o a las 7. Ya lo voy a ver. Por eso le decía. A partir de las 6 ya están desocupados, como no tienen nada, por ahí tienen que, no sé, tienen una materia, tienen que ir para acá, para allá, se están preparando en química o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Pueden a partir de las 6 mañana? sí, yo sí. Bueno. ¿Aileen? Sí, ¿Aileen? sí. Bueno, listo. Yo le voy a mandar un mensajito mañana. El link ese que he compartido ahí va a ser el mismo, ¿no? No esperen que le pase, porque ese va a ser, no sé, lo guardan ahí, va a ser el que vamos a usar en las clases. ¿Sí? Para todas las clases vamos a entrar con ese link. ¿Sí? Así que búsquelo, lo guardan ahí, así no le tengan que estar pasando cada vez. Bueno, yo les estaré avisando mañana el horario preciso de la clase. Bueno. Seguimos mañana martes. ¿Sí? Bueno, gracias por estar. Sigan haciendo ejercicio y continúen estudiando porque no termina con la explicación mía acá. Ustedes pueden seguir acá estudiando las demás materias. Bueno, nos vemos. Yo le voy a avisar el horario para mañana. Chao.